Perú acaba de romper uno de los récords que casi nadie sabe en este país. 100.000 millones de dólares en reservas internacionales, las reservas del Banco Central de Reserva. El gran problema de todo es que muchos no sabemos cómo funciona el Banco Central de Reserva. Así que en este video te voy a explicar de manera muy sencilla cuál es la historia del Banco Central de Reserva y su autonomía, para qué sirven las reservas internacionales, de dónde saca la plata el Banco Central de Reserva. ¿Saca la plata de nuestros impuestos o no? ¿De dónde está saliendo esa plata? ¿Cómo maneja el tipo de cambio? Se reúne un montón de gente y dice que el tipo de cambio está en 3.70 y lo más importante, ¿qué pasaría en tu vida cotidiana si es que el Banco Central de Reserva se toca? Sin más rodeos, hablemos de negocios. Hoy el Perú acumula 100.000 millones de dólares en reservas internacionales. Somos los más sólidos de toda la región. Para que se den una idea, todas las reservas internacionales que tenemos en el país equivalen aproximadamente al 29% del PBI. Estamos 2 veces mejor que Brasil, 3 veces mejor que Chile y 10 veces mejor que Argentina. Para entender el Banco Central de Reserva y su autonomía, voy a ir a la historia, que es donde tú tienes que encontrar el fundamento principal. El Banco Central de Reserva no siempre fue autónomo. Así que vamos a volver a los años 80. En los años 80, en la gestión de Alan García, en la primera gestión de Alan García, el Estado gastaba mucho más de lo que recaudaba. Imagínate el hueco que se hace en una familia cuando los padres gastan mucho más de lo que ganan. En algún momento se quedan con un hueco que van sacando de distintas fuentes. Sacan crédito, le piden a la abuelita, le piden al hermano, se endeudan con amigos y empiezan a tapar y tapar el hueco, pero empieza a crecer cada vez más esa crisis financiera que tanto tememos. ¿Qué hacía el gobierno en ese momento que el BCRP no era autónomo? Le pedía al Banco Central de Reserva que imprima billetes para poder tapar ese hueco. El Banco Central de Reserva, cuando le presta dinero al gobierno, imprime más billetes e ingresan billetes a la economía. ¿Qué pasa cuando hay mucho más dinero, pero los mismos bienes? Normalmente los precios empiezan a subir. Cuando ocurre eso de forma acelerada y sin control, se llama inflación. En 1988, la inflación en el Perú llegó a 1.722% anualmente. Es decir, si algo te costaba 100 soles un año, el siguiente año te costaba 2.000 soles. Los salarios no alcanzaban para comprarte absolutamente nada. Los que vivieron esa época lo saben muy bien. Mientras tú hacías una cola para comprar pan, a la hora de que llegabas listo para comprar con un precio en la cabeza, ya no estaba ese precio, había subido mucho más. Apenas a la gente le pagaban su plata, su sueldo, iba corriendo al mercado para comprar porque sabía que si no iba a comprar ese mismo día, al día siguiente su plata iba a valer menos. Imagínate esa incertidumbre y frustración. Y como si eso fuera poco, García no tuvo la mejor idea que manejar un tipo de cambio de dólar paralelo al tipo de cambio oficial. Artificial era el tipo de cambio, el famoso dólar MUC. El dólar que la gente compraba costaba menos que el dólar oficial. ¿Qué ocasionó eso? Que el Banco Central tenía que vender sus dólares constantemente para poder manejar esa situación. ¿Y a cuánto los vendía? A un precio subsidiado. Cuando se le acabaron los dólares al Banco Central y tenía que volver a comprar, ya no le alcanzaba, porque había vendido a un precio subsidiado. Cuando no le alcanzaba el sol para comprar esos dólares, la economía colapsó. El Perú cambió en 5 años 2 veces su moneda. Pasó del sol al INTI y del INTI al nuevo sol. Y las reservas de nuestro país prácticamente en cero. Llegó un punto en donde la tasa de conversión llegó a ser 1 millón de INTIs por un nuevo sol. Si hubieras vivido en esa época, probablemente hubieras sentido lo que sintió nuestros papás. Total frustración, total desconcierto, total incertidumbre. Todo esto desembocó en el famoso Fujishock de los años 90. El escenario fue brutal, desastroso, pero necesario. Liberalizó los precios, eliminó los controles de cambio y sobre todo, lo más importante, le cortó el grifo al Estado. El Banco Central dejaba de ser la caja chica del gobierno. Y en 1993 eso fue grabado en piedra en el artículo 84 de nuestra Constitución. El Banco Central es 100% autónomo y su único objetivo es preservar la estabilidad monetaria. Está explícitamente prohibido de financiar cualquier deuda que tenga el gobierno. Prohibido, así, sin matices. Entonces aquí ya ves la importancia que tiene esto.
Después de una incertidumbre colectiva, frustración, impotencia, tener a un Banco Central de Reserva autónomo que ya no sirva como caja chica para el Estado le daba un alivio a todos los peruanos. Ahora imagínense, ¿qué pasa cuando alguien quiere trastocar, hacer una famosa asamblea constituyente para pegarle a ese artículo o a cualquier otro? Ahora imagínense, ¿qué le pasa a los peruanos? Ese trauma colectivo que podemos tener de alguien osar atacar la Constitución o cambiar la Constitución para que el Banco Central de Reserva ya no sea autónomo y empiece a financiar cosas del gobierno. Eso sería una tragedia nuevamente para nuestro país y estaríamos repitiendo una historia catastrófica. Y esa autonomía, que no es una simple ley del Congreso, está en la Constitución, nos ha salvado de tener una economía estable y creciente en todos estos años, teniendo gobiernos de distinta índole, tanto de derecha capitalista como de izquierda más progresista o comunista. Y eso es lo que ha permitido una estabilidad económica hasta el día de hoy, pese a los distintos gobiernos con distintas agendas que han salido en 20 años. Y cuando la Constitución se siente meramente amenazada, El mercado reacciona. acuérdense el año 2021 cuando asume Castillo y los dólares salen del país por miedo a lo que vayan a instaurar porque amenazaba con una asamblea constituyente de la Constitución. El tipo de cambio pasó a valer 4 soles 10. Con esa historia clara en nuestras mentes, ahora sí van a entender mucho mejor cómo funcionan las reservas del Banco Central de Reserva, estos 100.000 millones de dólares, de dónde vienen, cuáles son sus objetivos, en dónde se invierten, para que te vayas clarito y sea el video más completo del Banco Central de Reserva que vas a encontrar en YouTube. El Banco Central de Reserva tiene 3 prioridades principales: seguridad, liquidez y rentabilidad. Hay 2 situaciones en las que el Banco Central de Reserva funciona como un colchón financiero, como una especie de fondo de emergencia, en donde, vale la redundancia, actúa cuando hay una emergencia. En 2 ocasiones el Banco Central de Reserva interviene. Por un lado, si hay una crisis interna, como la que vivimos con Castillo, por ejemplo, en donde hubo fuga de capitales, salieron dólares del país en masa, es el Banco Central de Reserva donde interviene para que la volatilidad del tipo de cambio sea menos brusca. La otra emergencia en la que el Banco Central de Reserva participa son en las famosas corridas bancarias. Yo he trabajado mucho tiempo en Cambista y en Cambista me di cuenta un movimiento de la mayoría de nuestros clientes. Muchos de ellos ahorran en dólares. Más o menos la mitad de mis clientes ahorraban en dólares, porque de esa forma a veces uno dice, tiene el trauma colectivo que pasó en Alan García y al mismo tiempo dice, si yo ahorro en dólares no voy a tocar esa plata. Como ahorran en dólares, que la gente salga en masa a ver corridas bancarias de bancos y saquen esos dólares, habría una crisis terrible en el país. Por ende, en esos momentos el Banco Central de Reserva participaría y entraría a bajar esa volatilidad. Muy bien, ¿de dónde salen esas reservas internacionales, esos 100.000 millones de dólares? ¿Cuál es la fuente principal? ¿Acaso vienen de nuestros impuestos? No. Hay mucha ignorancia delante de esto. A veces creen que la plata de las reservas internacionales vienen de nuestros impuestos y es mentira. Las reservas internacionales tienen 3 fuentes principales. La primera y la más grande, que significa 2/3 de las reservas, son las posiciones cambiarias, que son los dólares que entran a la economía que el Banco Central imprime soles para comprarlos. ¿En qué situación sucede esto y por qué lo hace el Banco Central de Reserva? Pongamos el ejemplo de Cerro Verde, la minera en Arequipa. Si es que viene China y le compra minerales, cobre por ejemplo, a Cerro Verde, ellos le venden su cobre a dólares en China. Los chinos te pagan a ti en dólares. Cuando entra dólares en la economía, Cerro Verde, ¿cómo le paga a sus colaboradores? En soles, no les paga en dólares. Entonces Cerro Verde tiene que salir al banco a vender esos dólares. Normalmente el banco compraría esos dólares. Pero ¿qué pasa si la economía se llena de dólares en el mercado? Cuando hay mucho de algo, el precio de las cosas tiende a bajar. El precio del dólar tendería a bajar. Es como si yo estoy en una calle con muchas bodegas y quiero agua porque me muero de sed, probablemente un agua me cueste 2, 3 soles. Pero si estoy en un desierto en el Dakar y no hay donde venden agua, el agua me costaría 20 soles. ¿Qué pasaría con una minera que quiere pagarle a los colaboradores y le pagan menos por sus dólares? Le iría mal, ¿verdad? No piensen en Cerro Verde, piensen en pequeños negocios, en un montón de negocios pequeños que tienen que vender esos dólares para pagarle a colaboradores, exportadores pequeños, por ejemplo. En ese sentido, para evitar esa volatilidad, el BCRP agarra, imprime soles, a eso se le llama Emisión primaria.
y compra esos dólares. Pero si metes más billetes a la economía, si metes soles a la economía, ¿acaso la inflación de los bienes, el precio de los bienes, no debería subir? Es correcto. Debería subir los precios como pasó en los años 80. Sin embargo, aquí viene una estrategia magistral del Banco Central de Reserva. Emiten algo que me encanta, que se llama certificados de depósito. Le dicen al banco, devuélveme esos soles que yo estoy comprando y yo te pago un interés. Ese proceso se llama esterilización y es lo que ha mantenido a nuestro país en una inflación recontra óptima que está entre 1 y 3%. Ese manejo de inflación más la ganancia por posición cambiaria que ha ido acumulando el Banco Central de Reserva equivale a 2/3 de esos 100.000 millones de dólares. La segunda fuente de estas reservas internacionales se llama encaje. Cuando los bancos comerciales reciben ahorros de sus clientes, por ley, ellos deberían guardar parte de esa plata en el Banco Central de Reserva. Eso se llama encaje. Y la ley le pide al banco comercial que encaje 5% en soles y 35% en dólares. Ojo, esa plata le corresponde al banco privado, no le corresponde al Banco Central de Reserva, pero le pide por ley. ¿Para qué? Para poder tener liquidez en dólares. ¿Por qué le pide 35% y no 5% como lo pide en soles? Porque el Banco Central de Reserva no puede imprimir dólares, solo puede imprimir soles. Por ende tiene mayor capacidad de reacción en caso cualquier emergencia suceda. En dólares tiene que cubrirse un poco más. Ese dinero de encaje, el Banco Central de Reserva los administra e invierte. Ahora al final del video les voy a decir en qué invierte el Banco Central de Reserva, no se preocupen. Pero en caso el banco lo necesite, se los va a dar. En caso venga una masa de gente a pedir dólares de sus ahorros, el Banco Central de Reserva le da al banco ese encaje que tenía de 35%. Y finalmente la última fuente del Banco Central de Reserva son los depósitos del sector público. El gobierno, el Banco de la Nación o las empresas estatales guardan su plata en el Banco Central de Reserva. Los dueños de ese dinero siguen siendo los del sector público. Una vez más, el Banco Central de Reserva los administra y los invierte. Entonces, tenemos las tres fuentes: posición de cambio, encaje y depósitos del sector público. El primero le corresponde al Banco Central de Reserva, que equivale a 2/3, y esa plata es para poder calmar la volatilidad del tipo de cambio. Ahora les voy a llegar a explicar ese concepto. Las otras dos partes, que son administradas e invertidas por el Banco Central de Reserva, las mantiene el Banco Central de Reserva, pero cuando el gobierno, el Banco de la Nación o una empresa estatal necesita esa plata, el Banco Central de Reserva se las da en liquidez. Y el banco privado, cuando necesita esa plata de encaje, también se la da en liquidez. Por eso las RIN se llaman netas, que vienen a ser los activos totales que tiene el Banco Central de Reserva, que son propios, que son estas reservas internacionales, que son los 2/3 de las reservas internacionales, menos los compromisos que tiene con los bancos privados y el sector público. ¿En qué invierte la plata el Banco Central de Reserva? Ahora sí, antes de entrar a cómo maneja el tipo de cambio el Banco Central de Reserva, quiero explicarles dónde invierte esa plata que administra el Banco Central de Reserva para que en 20 años hayamos hecho un récord histórico de 100.000 millones de dólares. El 70% de la plata que administra es invertida en los famosos Treasury, que son los bonos del gobierno de Estados Unidos. La gran mayoría de países tiene sus fondos en el gobierno americano. ¿Por qué? Porque es la economía más segura del mundo. Hasta China tiene plata en los Treasuries. Y no solamente es plata que invierten para poder pagarte un interés interesante, sino también que es líquida. Si tú sales a vender un bono del gobierno de Estados Unidos, te la compran en segundos. La segunda fuente está en bancos de primer nivel distribuidos en el mundo, que te paga una tasa de interés también por tener la plata ahí. Y finalmente, solo 6% está en oro. Siendo el país rico en oro, ¿por qué el Banco Central de Reserva solo tiene 6% y no mucho más porcentaje en oro? Ahí haríamos mucha más plata, mucha más rentabilidad. No necesariamente. Si entendemos el concepto y objetivo del Banco Central de Reserva, que es actuar como colchón financiero, es un fondo gigante de emergencia. ¿Qué pasa si yo quiero vender bonos del gobierno de Estados Unidos? En un microsegundo alguien me los compra, porque hay liquidez, hay mercado a quien venderle. Si yo salgo a vender ahorita al Jockey Plaza un lingote de oro, ¿cuántos me lo compran? Hay menos compradores. Y si hay menos compradores, no hay tanta liquidez inmediata.
Eso pasa con la bolsa local, por ejemplo. Como no hay tantos inversionistas como en Estados Unidos, no necesariamente alguien te compra la acción peruana que estás vendiendo, porque no hay tantos compradores y vendedores en la economía. Lo mismo con el oro. Por ende, el Banco Central de Reserva se asegura con lo más líquido del mundo, que son bonos del gobierno de Estados Unidos. Antes de continuar, quiero agradecer que esta investigación fue hecha gracias a mi equipo de Flip. Para los que no saben, Flip es un fondo mutuo, una aplicación que te permite invertir en lo mejor de Estados Unidos, ya sea empresas o bonos de las mejores empresas de Estados Unidos. Si es que tienes tu plata estancada en tu cuenta de banco sin que te pague absolutamente nada, regístrate en el link que te voy a poner abajito en este video y nosotros mismos te contactaremos para explicarte de qué trata estos fondos mutuos y tú puedas invertir periódicamente, todos los meses y con la liquidez automática de que puedas recibir el dinero en el mismo día que lo quieras sacar. Esta es la inversión que al fin y al cabo le gana al 92% del mercado en el mundo. El S&P 500, las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, le gana al 92% de inversionistas en el mundo históricamente. Entonces, ¿qué mejor que tú dedicarte a lo que mejor sabes hacer y dejar el resto a los que sabemos invertir tu dinero? Sígueme para más tips de inversiones, finanzas y los dejo con la investigación. ¿Cómo controla el Banco Central de Reserva el tipo de cambio? Mito totalmente equivocado, mentira, es que el BCRP se junta a todos los directores, Velarde y su gente y dice: hoy el tipo de cambio va a estar en 3.70, se acabó, punto final. Eso no pasa, eso es mentira. El tipo de cambio se mueve por oferta-demanda. El Banco Central de Reserva no fija las tasas de cambio. El Banco Central de Reserva solo interviene cuando el movimiento es muy brusco para calmar la volatilidad. No es que el Banco Central de Reserva esté a favor de que el tipo de cambio esté muy bajo ni que el tipo de cambio esté muy alto. Está a favor de que no se mueva bruscamente, de que la volatilidad no afecte a los negocios. Existen tres regímenes en el tema del control del tipo de cambio. La primera es el cambio fijo. El Banco Central de Hong Kong, por ejemplo, mantiene el tipo de cambio fijo desde 1973. Ahí sí la intervención del Banco Central es mucho más brusca y no le interesa la oferta a la demanda, lo fija nomás. ¿Cómo lo hace? Interviniendo permanentemente, comprando o vendiendo dólares para poder mantenerlo a una tasa fija y no le afecte a nada a la gente que vive en Hong Kong. El segundo régimen es el cambio flotante y es el que maneja el mercado europeo. Deja que el tipo de cambio fluya nomás con la oferta y la demanda. No entra para nada o no interviene el Banco Central de Reserva. El gran problema de eso es que la volatilidad del euro dólar es muchísimo más brusca. Entonces, si hay un trader que te dice invierte en el euro dólar, está pateando latas porque nadie puede interpretar hacia dónde se va a mover. Y lamentablemente en un perfil de riesgo eso es un disparo al pie, porque tú no sabes si va a subir o va a bajar, porque nadie controla todos los factores que alteran el movimiento de una moneda. Y si la oferta y la demanda está libre, no hay un banco central que maneje la volatilidad, esto va a cambiar y va a ser como un mercado de apuestas. Y el tercer régimen se llama flotación sucia y es la que maneja nuestro país. El mercado central de reserva lo que hace es intervenir, compra o vende dólares para que el movimiento cambiario que se mueve libremente por la oferta y la demanda no sea tan brusco y no altere o no golpee a los pequeños negocios o grandes negocios que hay en nuestro país. Ojo, no fija una tasa, no fija un tipo de cambio, suaviza el cambio, suaviza la tendencia. Y eso hace que el empresario pueda tomar precauciones para mover su economía interna de negocio. Al BCRP no le interesa que los dólares estén abajo. ¿Por qué? Porque afectaría a los exportadores, que tienen que vender esos dólares para pagarle a sus colaboradores en soles. Si el dólar está muy bajo, va a afectar los negocios de los exportadores. Y tampoco le conviene que el dólar esté muy alto, porque los peruanos de a pie que necesitan pagar deudas en dólares o de pequeños empresarios que tienen que pagar deudas en dólares, importadores por ejemplo, tengan que gastar más soles para recibir menos dólares. Entonces eso alteraría y golpearía muchísimo la economía. El BCRP lo que hace es manejar esa volatilidad para que tú como empresario tomes mejores decisiones. Entonces, como sabes, las reservas internacionales que hoy son récord en nuestro país histórico de 100.000 millones de dólares, que significa el 29% del PBI, que estamos doblemente por encima que Brasil, triplemente por encima que Chile y 10 veces más que Argentina, significa algo muy importante para nuestro país. ¿Por qué? Te pongo un ejemplo concreto. Si tú tienes 100.000 dólares de ahorros en un fondo de emergencia, ¿tú no crees que te van a prestar plata a una tasa mucho más baja? Claro que sí.
porque hay menos riesgo de que no pagues. Te van a bajar esa tasa. Entonces nuestro país está listo para asumir deudas a tasas bajas y poder usar esa deuda para hacer grandes obras y hacer crecer nuestra economía. Con esa deuda, el gobierno central puede invertir en salud, en educación, en seguridad, en infraestructura, porque estamos muy bien a nivel crediticio con el resto de países y te puedes endeudar a una tasa muy baja. Puedes hacer avanzar el país de manera muy rápida. Por eso el Perú sí es una potencia mundial. Conclusión. El Perú no tiene las mejores reservas de la región por un tema de suerte. Las tiene porque gracias a nuestra Constitución del 93, artículo 84, el Banco Central de Reserva se mantiene autónomo y dejó de funcionar como caja chica del Estado y evitó que ocurran crisis como la que pasó en los 80 con Alan García. Lo que quiero que se lleven de hoy es que las reservas internacionales funcionan como el sistema inmunológico de nuestro país. No lo notas cuando está funcionando, lo notas cuando se te va. Si alguien amenaza con el hecho de poder tocar esa autonomía, estamos en problemas. Si alguien tiene la osadía de romper ese récord que internacionalmente tenemos histórico de 100.000 millones de dólares, amenaza la economía de nuestro país. Por ende, no te dejes engañar, responde con autoridad, responde con información, con datos históricos, para que esto no vuelva a vivir nuestro país. Y un abrazo inmenso a mi querido hermano del alma, Julio Velarde, por esa gestión, por ese liderazgo, porque el Banco Central de Reserva ha permitido que teniendo gobiernos de distintas índoles, la economía se haya mantenido estable, con una inflación moderada y haya permitido que el país crezca a pesar de tener una incertidumbre y una corrupción gigantesca. Gracias Banco Central de Reserva y no se dejen engañar. Comparte este video y ayúdame a que cada vez más personas conozcan cómo funciona este lindo artículo 84. Sígueme para más tips de negocios, finanzas y mucho más.